Hoy en las entrevistas de Oxford University Press tenemos con nosotros a Juan Fernando Bou. Juan Fernando es psicólogo y coach educativo y desempeña funciones relacionadas con el desarrollo de profesionales de la docencia y organizaciones académicas, y es también CEO de Bou Consultores. Bienvenido, Juan Fernando, y muchas gracias por participar en esta entrevista sobre el lenguaje inclusivo y la reforma educativa, el LOMLOE. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Gracias a Oxford por convocarme a esta entrevista, por participar en este panel de expertos sobre un tema determinado, y gracias a ti también, Monse, por la presentación. Así que encantado de seguir colaborando con vosotros. Muchas gracias, Juan Fernando. Pues nada, para empezar, nos gustaría saber dónde radica la importancia del lenguaje y de la comunicación también en esta sociedad del siglo XXI. Pues yo creo que el lenguaje se está convirtiendo como la inteligencia emocional, en cada vez más importante, en clave. Quiero decir, no se entiende a nadie hoy en día, ningún profesional, que no domine la gestión de las emociones, al igual que no domine la comunicación, el lenguaje, ¿no? Porque desde el siglo pasado, desde la mitad del siglo XX, se descubrió, bueno, descubrieron los investigadores, los científicos, los sociólogos del lenguaje, los filólogos, ¿no? Los lingüistas, que el lenguaje no era como lo habíamos entendido siempre, no era solo descriptivo, o sea, que servía exclusivamente para describir nuestras emociones, nuestras sensaciones, lo que nos pasaba por dentro, o describir lo que veíamos en nuestro entorno. No, era mucho más que eso. Descubrieron que el lenguaje era o tenía un carácter activo, un carácter productivo, que era capaz de gestionar nuestro futuro, de generar cambios alrededor nuestro y de nosotros mismos, y por lo tanto tenía una potencia muy importante, mucho más de la que conocíamos nosotros. A partir de ahí, el lenguaje se consideró en un punto clave, en una estrategia para todos aquellos que querían tener esa capacidad de influencia, ¿no? Para bien y para mal. Esta es la particularidad del lenguaje, y por lo tanto nosotros consideramos que el lenguaje hay que saber utilizarlo, la comunicación en sí, porque no solo establecemos cosas cotidianas, sino que también hablamos de cultura, de valores, de emociones, no solo del presente, sino de todas las eras pasadas, ¿no? De todo el pasado que nos ha configurado como seres humanos, y a partir de ahí también podemos construir el futuro, ¿no? Por eso es clave, fundamental. Genial. Y entonces, dentro de la comunicación, ¿qué entendemos por barreras comunicativas y cuáles son las más frecuentes? Claro, lo ideal en el lenguaje y en la comunicación es que todo fluyera de manera adecuada, ¿no? Que todo, dijéramos, que yo supiera lo que quiero transmitir, que el receptor supiera realmente las particularidades que nos comunican, los códigos que yo he puesto en juego en el lenguaje, pero muchas veces sucede que no es así. Ni yo tengo las ideas claras, o tengo una idea clara pero no sé cómo transmitirla, el receptor quizás tampoco sabe la idea que yo quiero transmitir o la entiende de otra manera, y esto es muy habitual, ¿no? De hecho, nosotros decimos que la comunicación es tan importante que es la base de que un centro educativo o que un aula, que la gestión de la convivencia o la gestión del aula fluya de manera adecuada, ¿no? Quiero decir, si nosotros sabemos que en un centro educativo existe una comunicación adecuada entre el equipo directivo, el claustro de profesores, el profesorado, las familias y el profesorado y el alumnado, probablemente el índice de conflictividad se reduciría a la mitad o incluso mucho más. Por lo tanto, si nosotros sabemos que esta comunicación es clave no solo para transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, sino también para gestionar la convivencia del centro y, por lo tanto, eliminar las barreras que tienen que ver con el absentismo, la desmotivación y la conflictividad, por lo tanto, es clave, ¿no? En ese sentido, como tú decías, como eso no siempre ocurre así, existen unas barreras comunicativas que son unos obstáculos que suceden a menudo y que tienen que ver con obstáculos físicos, psicológicos, de contexto, de entorno, fisiológicos también, digamos, de necesidades diferentes que tenemos cada uno, de la diversidad funcional que se llama ahora, y por lo tanto que impiden que la comunicación se distribuya de manera adecuada, ¿no? Las barreras, dentro de las barreras físicas, psicológicas y fisiológicas, como hemos comentado, hay algunas que sí que influyen
de manera muy patente cuando hay un grupo, un equipo de trabajo, en este caso cuando hay una comunidad, en este caso de la que hablamos educativa, ¿no? Que son el sesgo perceptivo, la proyección, las motivaciones o expectativas, los prejuicios, etiquetas, las inferencias, los problemas de escucha, los distintos estados emocionales, etc. Yo creo que esto, cuando yo imparto cualquier formación, ya sea de habilidades, de competencias, donde hablo de la capacidad de percepción, de la escucha, de la comunicación, de la intuición o del liderazgo que tienen que tener los equipos directivos hoy en día con el claustro de profesorado, o de las habilidades que tiene que tener el profesorado en la gestión del aula o en la acción tutorial o en las relaciones o en las reuniones que tienen con las familias, creo que son fundamentales el gestionar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, el sesgo perceptivo supone, y esto nos ocurre muy a menudo, no como profesionales de la docencia, sino como personas en general. Quiero decir, tendemos o tenemos tendencia a escuchar o a ver o a percibir aquello que va con nuestros modelos mentales, aquello que nosotros entendemos mejor o que hemos recibido de la educación de nuestros padres, la educación del profesorado, el contexto socioeconómico con lo que vivimos, y dejamos de lado todo aquello que no tiene que ver, que no entendemos bien, que no tiene que ver con nuestra estructura de la realidad, con nuestra manera de ver la realidad. Luego está la proyección, que es otra de las barreras comunicativas, donde a veces nuestro estado emocional y nuestra característica de la personalidad la llevamos también o pensamos que la tiene nuestro interlocutor. Si nosotros nos sentimos tristes o nos sentimos alegres, pensamos que el otro también tiene que estar de esta manera, ¿no? Y esto a veces no ocurre así, ¿no? Luego está el tema de las motivaciones. Las motivaciones para mí cada día son más importantes, ¿no? Yo, en relación al aula y al profesorado en general, a la comunidad educativa, hablo de la pasión, de la vocación, ¿no? Lo que nos dice la Real Academia Española de la Lengua, en el sentido de que esa vehemencia en hacer las cosas, ¿no? Esa energía que tengo, ¿no? El ponerme la camiseta del centro, ¿no? En tener ganas y deseo de seguir aprendiendo y de conectar con el alumnado. Esto es fundamental en la comunicación. Cuando yo tengo esta pasión, cuando yo siento esta pasión, entiendo que los demás, hay una parcela donde se contagian estas emociones a través de la comunicación y del lenguaje, que le llega también al aula, que le llega a mis compañeros de centro, etcétera, ¿no? Luego están los prejuicios y los estereotipos, esas etiquetas que a veces ponemos, pero que son necesarias, aunque quizás las mal utilizamos, ¿no? Son necesarias sobre todo solo en las primeras momentos de conexión con una persona a la que no hemos conocido nunca, ¿no? A la que nos han presentado en este momento. Pero luego estas etiquetas que tenemos que ponerlas en solfa, tenemos que ver cómo reacciona esta persona, cómo se comunica, qué actitud tiene y qué comportamiento, para realmente cambiar la etiqueta o seguir manteniéndola. Pero muchas veces la mantenemos independientemente de lo que haga la otra persona, y es cuando están los perjuicios, ¿no? Luego tenemos las expectativas. Al igual que la motivación, a las expectativas yo le doy importancia vital, porque marcan lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que esperamos de las cosas, que la mayoría de nosotros tenemos expectativas, aunque parezca que no. Solo diría yo que hay un 10% de la población que no tiene expectativas, que no espera nada de sus acciones, de sus actitudes ni del futuro, y que probablemente es feliz, evidentemente, porque se sitúa en el 100% en el presente, pero la mayoría de nosotros tiene un equilibrio entre lo que va a suceder con nuestra vida y el presente. Nosotros pensamos por ejemplo, yo en este caso, en mi jubilación y que me quede una pensión de manera adecuada, y esto no quita para que yo no disfrute el presente. Esto es el funcionamiento clave de la mayoría de personas. Pero hay otras, muy pocas, que no tienen expectativas. Eso es muy raro, ¿no? Hay que conocer las expectativas de la persona que tenemos delante para comunicarnos bien la expectativa y, por lo tanto, las necesidades de nuestro alumnado, de las familias, del equipo directivo, de nuestros compañeros y compañeras del centro, etcétera, ¿no? Y esto es fundamental. Y luego tenemos algunas otras barreras, como el presuponer, ¿no? Determinada información, que esa información es real y verdadera, o sea, que tiene evidencias científicas cuando no la tiene, ¿no? Nos movemos muchas veces con fake news, que ahora está muy de moda, o con noticias que no son verdaderas, que son falsas, pero que se hacen virales y nosotros consideramos como verdaderas cuando no es así. Tenemos que constatar y contrastar toda la información que nosotros estamos comunicando si queremos ser buenos comunicadores, ¿no? Y a su vez también realizar inferencias un poco más controladas, ¿no? Tenemos la manía de que con dos trozos de información construimos una historia, ¿no? Y esto, para la comunicación entre equipos y entre personas y dentro de
dijéramos, estos actores, estos profesionales de la docencia es bastante perjudicial. Y luego, evidentemente, los estados emocionales, como he dicho antes, la inteligencia emocional para mí clave, cada día más clave. Yo soy psicólogo y llevo 40 años escuchando de inteligencia emocional, pero hasta hoy no me había dado cuenta de la capacidad y la potencia que tiene y de la necesidad de gestionar nuestras emociones, sobre todo la impulsividad, tener la empatía suficiente y ese don de gente. La comunicación está en esa competencia emocional interpersonal junto con la escucha, ¿no? Entonces yo creo que son fundamentales estas barreras comunicativas para tenerlas presentes e intentar no cometer errores excesivos en la comunicación que deteriore la convivencia. Ujú. Bueno, muchísimos aspectos a tener en cuenta y muy interesantes todos ellos. Muchas Em, gracias. em, hemos venido también a hablar sobre el lenguaje inclusivo, que es un tema que está en nuestra actualidad y también en esta reforma educativa. ¿Para qué utilizar el lenguaje inclusivo? Y si nos puedes explicar un poco también esos beneficios que tendríamos utilizarlo. Claro, yo creo que nos estamos dando cuenta que estamos en una sociedad muy diversa, muy globalizada, muy etérea y más ahora con la pandemia que estamos viviendo, una sociedad buca de alta volatilidad, con mucha incertidumbre. Y yo creo que se están expandiendo las diferencias entre personas de distintos niveles y yo creo que el lenguaje también favorece o no, en función de cómo lo utilicemos, estas diferencias o esta igualdad. Nosotros necesitamos un lenguaje para la inclusión, un lenguaje para la igualdad que mejore el equilibrio que hay entre las distintas personas en función del contexto socioeconómico en el que han vivido, de la etnia, de la religión. Buscamos sociedades muchas más equitativas, más justas, más equilibradas, ¿no? Y yo creo que el lenguaje es la base, es como la educación, ¿no? Aquí la ventaja que tenemos los que nos dedicamos al mundo educativo, como vosotros también, es que manejamos varias variables que influyen muchísimo en lo que serán nuestras generaciones, ¿no? Entonces, por una parte, la educación es una variable clave para generar buenos líderes en nuestras organizaciones, empresas, entidades del futuro, y también el lenguaje ayuda a gestionar una sociedad mejor, diferente o no, en función a cómo lo utilicemos. Por lo tanto, para mí, esa es la variable clave, ¿no? Y dentro de este lenguaje de la igualdad y de la diversidad, donde da cabida a todas las personas, en este caso a todo el alumnado, ya sea de una religión u otra, de una etnia u otra, con unas necesidades educativas especiales o no, yo creo que está lo que llamamos el lenguaje sexista, el lenguaje de igualdad específico de género, ¿no? En donde intentamos también que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. Perfecto, muchas gracias. Y en cuanto a ya el ámbito de la ley, ¿cuál es el objetivo del Ministerio de Educación de dar la máxima importancia a este lenguaje inclusivo dentro de los centros educativos? Sí, yo creo que con esta nueva legislación el Ministerio de Educación, dentro del marco de la reforma educacional de la LOMLOE, lo que pretende principalmente, según mi punto de vista y de lo que he podido leer en esta LOMLOE, que aún está aterrizando, como bien sabéis, es lograr una educación pública de calidad, inclusiva, con profesionales bien formados, con profesionales que sepan de la importancia del lenguaje y de la comunicación, no solo a nivel verbal, oral, que es lo que muchas veces ponemos el foco, sino incluso la no verbal, que casi tiene más importancia. Bueno, diría yo casi no, que tiene mucha más importancia que la verbal, y una acción a través de esta comunicación, de este lenguaje, que mejore esa educación pública y que otorgue al menos las mismas oportunidades a todos los que participamos de este entramado educativo, donde están no solo el alumnado y las familias, que son nuestros principales usuarios, sino también los miembros del equipo directivo, los educadores en general, ya no solo los educadores que participan del centro, sino los de extraescolares, la inspección educativa, los técnicos de las distintas consejerías de educación y del Ministerio de Educación, las asociaciones, fundaciones e instituciones relacionadas
con el mundo educativo. Al final lo que queremos es que todos nos demos cuenta y participemos y vayamos en la misma dirección. Y yo creo que incidir, como está haciendo ahora el Ministerio de Educación, en que el profesorado, que son para mí, la piedra angular del sistema educativo y son aquellos que pueden llevar y poner en práctica esta introducción del lenguaje inclusivo no sexista dentro de las aulas, el que reciban una formación adecuada, determinada, a lo largo del curso escolar. Y yo creo que este curso, no sé si en el 2022-2023, creo que ya es, me lo vas a decir tú mejor, Monse, que quizás dominas mucho más la legislación que yo. Creo que ya en este curso es obligatorio que reciban alguna formación en el lenguaje no sexista, y si no en este será el próximo seguro. Yo creo que esto nos va a dar una confianza mucho mayor en que la legislación aterrice y al final podamos conseguir escuelas donde se reduzcan los casos de bullying, que yo creo, y de acoso escolar, que creo que están incrementándose en gran medida. También que reduzcamos los elevados índices de ansiedad, depresión y estrés que están sufriendo el alumnado en general a raíz de todos estos factores y variables que estamos comentando, y por lo tanto que trabajemos no solo la salud física, sino también la salud mental, que también contribuye a favorecer el lenguaje en todos sus niveles, ¿no? Lo que tenemos que darnos cuenta a través del lenguaje es que con el lenguaje estamos consiguiendo que las tres dimensiones clave de la persona, que son los pensamientos, que es lo que tenemos en el cerebro, ¿no? Ideas, juicios, opiniones, las emociones, que nosotros las situamos en el corazón, ¿no? Metafóricamente, evidentemente, no son sensaciones, y las conductas, comportamientos, nuestra manera de actuar, ¿no? Ante la vida, nuestra actitud, el temperamento, nuestro carácter. Esto ya sabemos los psicólogos desde hace mucho tiempo que está totalmente relacionado. Quiero decir que si cambiamos nuestros pensamientos o nuestras opiniones, cambian las emociones o el comportamiento para bien o para mal, depende un poco de estos pensamientos o estas emociones. Si cambian las emociones, por lo tanto, cambiará también el pensamiento y la conducta, y si cambia la conducta, cambiará la emoción y el pensamiento. O sea, están los tres interrelacionados. El lenguaje, la comunicación, entra dentro más de la parte cerebral, ¿no? De la parte de pensamiento, de lenguaje, aunque también a través del lenguaje transmitimos, dijéramos, emociones, ¿no? Entonces, todo está íntimamente relacionado, y una de las piezas clave para la influencia es el lenguaje y la comunicación, que se puede aprender. Quiero decir, la ventaja de todo esto, lo que yo quiero transmitir, es que independientemente no nacemos con un lenguaje mejor o peor, no nacemos con una comunicación mejor. Sí, es verdad que algunos nacen evidentemente con una capacidad innata de comunicarse mejor, pero al final todos con entrenamiento, con, dijéramos, recibiendo formación y poniéndonos día a día a utilizar mejor el lenguaje, podemos ser expertos en comunicación, que es lo que debemos considerarnos todos los docentes a partir de esta nueva manera de ver el mundo y de interpretar la realidad, ¿no? Pues qué interesantísimo todo lo que nos has explicado. Muchas gracias por recordarnos también esa importancia del lenguaje y la comunicación y cómo podemos influir en nuestro entorno y por supuesto, en nuestro alumnado. Y solo agradecerte tu participación, tu conocimiento y que puedas compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Fernando Bou. Muchas gracias a vosotros y a vosotras, Monse, gracias a Oxford University Press, porque desde hace un tiempo sigo colaborando con vosotros y me gustaría estar unido a vosotros mucho tiempo, porque sabéis hacer las cosas bien y siempre en beneficio de la educación y de todos los que nos dedicamos a este entorno, ¿no? a esta manera de entender la vida, y por lo tanto, pues gracias por tenerme aquí en estas entrevistas. Gracias por todo. Muchas gracias, Juan Fernando.